técnicamente es leer, porque esta parte es comprender qué es lo que tienen que hacer de base, por lo cual, y como son muchos y ando ronco, no voy a leer yo, van a leer ustedes, así es que quien vaya a hablar, de favor, abra su micrófono, si sirve, ¿no? Para ahí empezar a trabajar. Bueno, vamos viendo, ahorita que ya me canse, les digo, y recordemos que la intención del framework va a ser hacer uso de lo que nos permita ahorrar tiempo para no trabajar de más. Entonces, como aquí nos dice, la Laravel incluye Eloquent, que es un mapeador relacional de objetos cuya función es sincronizarse con la base de datos para que nos genere o enlace, sincronice cada tabla con un modelo. Recordemos del ciclo pasado que los modelos pues eran aquellas clases que tenían los atributos idénticos a cada columna de cada tabla. Bueno, técnicamente lo mismo, pero el punto es ya no hacerlo nosotros o no hacer tanto, sino que lo haga directamente Laravel. Entonces, para eso, bueno, el ORM implica trabajar con lo que va a ser crear modelos. ¿Mande? Ahí está. Veíamos el día de ayer lo que eran las migraciones. La migración es la estructura de la tabla y entonces por cada tabla habrá un modelo que trabajen en conjunto. Ayer veíamos, los que hayan puesto atención, que la migración creaba una tabla de vuelos, ¿no? Como tal, y ese era el ejemplo con el cual iba a iniciar. Si checan aquí el ejemplo ahora del modelo, también nos dice, pues crea un modelo cuyo nombre sea el singular de la tabla que estás creando. Lo ideal es que creemos uno por uno o bien se pueden crear los dos a la vez, como aquí nos muestra en la segunda parte. ¿Quieres crear el modelo y también la migración? Entonces le pondríamos pues justamente este punto, ¿no? Si desea generar una migración de base de datos junto con el modelo, la instrucción sería entonces PHP Artisan Make model, el nombre en singular, ¿sí? Del modelo, y eso va a generar entonces la migración correspondiente a ese modelo. Ya no habría que ir a crear migraciones y luego el modelo, sino que lo haga en conjunto los dos a la vez, ¿de acuerdo? Bien, a ver si es cierto. Ahora, ¿todos tienen abierto ya su Laragon? Si ya se la mandan los modelos, se tienen que hacer la migración en el objeto, ¿no? Sí. Desde el modelo podemos crear modelo, migración, fábrica, semillero y controlador. Todo junto, enlazado justamente al modelo. Recordemos que el modelo pues es el core o el núcleo del Laravel para el modelo vista controlador, por lo cual se va a trabajar con ello. Pero de aquí, ahorita importa nada más el modelo y la migración. Luego veremos controladores y ya después dejaré fábricas y semilleros. Hey. Entonces lo pondrías como el de arriba. Nada más esto. No hay problema. Si ya la creaste, no hay ningún problema. Sí, aquí es en caso de que algunos al día de ayer, pues por alguna razón no hayan podido estar conectados o conectados pero no ponen atención o no tenían computadora, qué sé yo, ya ven que en línea pues todo sucede. Si fue el caso, pues mínimo ya puedan ahorrar algo de tiempo y no trabajar doble. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahorita? Ejecutar el proceso de este elemento. Recordemos que hay que pues abrir en este caso pues el Aragon o arrancar el SAM, ya sea cuál de los dos esté funcionando. Vimos cómo hacerlo manual o a través de la herramienta. Y por ejemplo, déjenme cambiar la presentación.
¿Se alcanza a ver ahí? Esta terminal, ¿dónde la saqué? De el Aragon. Sí, veíamos ayer cómo ejecutarla. Entonces en su Aragon lo pueden ejecutar. Oiga, profe, el Aragon no funciona. Pues entonces prenda su SAM, agarre la terminal de Visual Studio o el CMD de la máquina y de ahí trabajamos. Recordemos que la terminal va, en el caso de la terminal del Aragon, pues abre dentro de lo que es el www, que es justamente la carpeta de los proyectos de Apache, por lo cual hay que ver pues cuáles están de base, ¿no? Aquí tengo nada más uno que se llama demo. Para poder ejecutar las instrucciones de forma directa, hay que entrar pues al archivo del proyecto, a la carpeta más bien, y desde ahí empezar a ejecutar las líneas de comando que vienen en la página, ¿no? Quien ya haya creado la migración, use la de arriba, la que nada más dice PHP Artisan Make model y el nombre de la tabla, y quien no, pues puede usar la segunda opción, que es lo que yo voy a hacer ahorita para ver qué es lo que nos va a crear. Y tal cual está ahí. Mande. Para allá vamos. Ahorita hay que crearlo y ahorita checamos dónde están guardados. Sí, la migración como tal es en minúscula. Los modelos, recuerden que los modelos corresponden a clases que en todos objetos inician con mayúscula. Entonces aquí, si se fijan, por ejemplo, la instrucción entendió y crea por default lo que es el comando del create, y vean cómo le puso vuelos, o sea, el plural más bien. Luego puse en singular y que creó el plural como lo que llevamos ayer. Entonces pueden ahorrarse el proceso. Por ejemplo, yo no sé cómo se dice una palabra en plural en inglés. ¿Sabes lo que es el singular? Pues ponla ahí y te va a crear en todo caso el inglés. O cómo quedaría según el esquema de trabajo, ¿no? Bueno, tarda un poquito ahí en regresar a la consola. Ahorita regreso ahí. Vamos, como dice Yair, ¿dónde generó esta información? Bueno, como decía, aquí pueden crear todo, pero la parte de lo que son los controladores, si lo crean así, lo va a generar en este caso vacío, y quiero que veamos otro esquema, pero el punto es que pueden crear una serie de archivos complementarios a partir del modelo, como nos muestra ahí la ilustración, y checar elementos, ¿no? Por ahora, por ejemplo, ¿no? Del CRF, que la C es de controlador, la R en todo caso, que te queda R aquí, no chequé como tal. No, abajo. Abajo. ¿Sí? Migración, fábrica, semillero y controlador, y crear en todo caso elemento. ¿Para qué la fábrica de semillero? Para generar datos de forma aleatoria en la tabla una vez que la creen, y se puede trabajar todo desde el Laravel. Pero bueno, ese no es el caso ahorita. Entonces, cuando nos cree el modelo, va a crear justamente este contenido. ¿Dónde lo guarda? Como decía Yair, pues hay que irnos a la carpeta app, y dentro estará entonces la carpeta models, y dentro de esta entonces el modelo que ya hemos creado. A partir de la versión 8 crea esa carpeta. Alguna versión anterior no aparece la carpeta, por lo cual hay que checar bien con cuál trabajarían. Entonces vamos viendo y comprobando en el Visual Studio dónde creó y qué fue lo que creó.
Bien, entonces vamos a carpeta app, ¿sí? Carpeta models, y ahí encontramos el modelo que acabamos de crear. Hey. Tendría que ser ahí. Habría que actualizar la vista. Chécale si actualizando aquí te deja recargar, o revísalo desde el explorador de archivos en tu sistema operativo para ver si ya lo creó, porque por default esa es la carpeta donde guarda la información. ¿Sí? No es como que se equivoque porque hayas puesto una ruta equivocada, ¿no? Porque ya está predeterminado. Bien, entonces aparece ahí ese archivo como tal, y con este simple hecho que creemos este modelo así como está, no requerimos, como vimos en el ciclo pasado, de decirle por ahí private ID, private nombre, private apellidos, nacimiento, ese tipo de cosas. Ya no. En automático la va a entender que este vuelo corresponde a la tabla, y por default va a traer o va a enlazar cada columna que tenga la tabla. No requiero hacer más cambios más que crear el modelo. Claro, si ustedes ignoran lo que comentábamos ayer, de que las llaves primeras tengan que llamarse ID, y le ponen clave y demás elementos, y no se entera si no es varchar o string, hay que hacer cambios aquí. De lo contrario, se queda así el modelo y no hay que trabajar más. Todo lo hará el ORM de manera implícita. Bien, voy a crear el modelo profesor, ¿sí? Junto con la migración. Y todo lo que decíamos, para el ambiente de trabajo, como está en inglés, pues el plural no es profesores, que nos creó el modelo, o en este caso la tabla, professors, ¿sí? En este caso con la S al final correspondiente. ¿Cómo se dice ciudad en inglés? Deletréenmelo. Y en automático nos crea el plural de la tabla, ¿sí? Entonces, por ahí si, oiga, ya creé ciudades, pero le puse Y en vez de I, pues entonces sería el esquema, ¿no? Entonces me refiero justamente a eso. Entonces, si alguien ayer escuchó y no hizo nada, podría iniciar hoy. Yo preferiría que fuera todo en inglés. El modelo sí. Todo en inglés es mejor, porque así ya se evitan problemas con los plurales. Y como aquí ven, pues ya nos crea el plural en automático. También, si ya estás, me va a modificar. Pero a ver quién diga, ¿y dónde modifico? Si no saben modificar, mejor borren todo y vuelvan a crear. Sí, no pasa nada que modifiquen y la información y vuelvan a crear el contenido. Bueno, vamos ahora sí a esquemas que hay que trabajar de básico. Nombres de las tablas. Y aquí, Adrián, dame un número. 28. Tú mismo. No, Oscar. Oscar Saucedo, porque ya no están todos, ¿sí, no? Oscar, hay que leer qué tenemos que tomar en cuenta al poner los nombres de las tablas para el ORM. ¿Qué nos dice ahí? Fuerte, que te escucha hasta acá. Después de mirar el ejemplo anterior,
Es posible que hayan notado que no le dijimos a qué tabla de base de datos corresponde a nuestro modelo. A la tabla me equivoqué y le puse otro nombre. Tendrá que especificar con esta línea que el nombre de la tabla no es vuelos, sino que ustedes pusieron otro nombre. Y en este punto ya enlaza ahora sí este modelo con esa tabla. ¿Me explico? Eso es para que lo puedan checar si lo quieren manejar desde esa forma. Bien, claves primarias. Número, Oscar. 10. 1, 2. Tú eres el 28, ¿no? Sí. Más 2, 30. Vamos al 8. Brandon Alejandro. Como referencia, las claves primarias. Listo. El Loken también. Más fuerte. El Loken también supondrá que la tabla base de datos correspondiente de cada modelo tiene una columna de clave principal denominada ID. Si es necesaria, puede definir una primary key, propiedad protegida de un modelo, para especificar una columna diferente que sirva como clave principal de su modelo. Eso quiere decir entonces que si usted dice, no, es que yo no le puse ID, profe, porque pues no puse atención. Pues entonces hay que definir en el modelo cuál es entonces la llave primaria con la cual van a trabajar para poder hacer la implementación correspondiente. ¿Continúa? Además, el Loken asume que las claves principales es un valor entero incremental, lo que significa que el Loken convierte automáticamente la clave principal en un número entero. Si desea utilizar una clave principal no incremental o no numérica, debe definir un incrementing, propiedad pública en su modelo que se establezca en false. O sea, pues si alguien puso, no, es que yo puse que la llave primaria se llama clave y no es numérica, sino es varchar, o es el nombre de la empresa y es varchar, o en este caso string, pues tendrá que decirle entonces que este modelo en la llave primaria no está haciendo uso del elemento de autoincremento por defecto, ¿sí? Hay que decir lo contrario. Y asimismo, tendrán que decirle entonces que esa llave primaria no es entera, sino que es de tipo string, ¿sí? Entonces hay que marcar esos elementos para poder hacer referencia a ellos. Ojo, estos nombres que están aquí indicados no se modifican. Tienen que estar indicados así porque estos ya son elementos de Laravel. ¿Cómo? ¿Error de qué? ¿Qué cosa? ¿Hablas del modelo? Ahorita lo checamos. Ahora un momento. Ya checamos esta información y checamos errores que puedan tener. Número, Brandon. 8 más 6, 14. Héctor. Claves primarias compuestas, Héctor. Sí, por favor. El Loken requiere que cada modelo tenga al menos un ID de identificación única que pueda servir como su clave primaria. Las claves primarias compuestas no son compatibles con los modelos Loken. Sin embargo, pueden agregar índices únicos adicionales de variable columna a las tablas de su base de datos, además de la clave primaria de identificación única de la tabla. En otras palabras, claves compuestas aquí no aplican, ¿sí? Una sola clave primaria, la cual ya dijimos que es ID. Si tiene alguna otra, como dice ahí, márcala como índice, pero no tendrá que deber o ser parte de la llave primaria porque va a marcar ahí un error. Bien, marcas de tiempo, como vimos el día de ayer, cuando creamos datos, crea por ahí dos columnas, eso es que va a registrar la fecha de creación del registro en turno y la última del registro. Esto ya lo hacen automático por ustedes, por lo cual
no les estorba que lo dejen ahí, pero si dicen, no, es que me hace mosca porque me trabo, me bloqueo, pues entonces deshabilítelo. Pero creo yo que no les afecta nada que tengan esas etiquetas de tiempo para lo que son sus tablas. Bien, vamos a irnos ahora. Sí, pero déjame llegar al punto importante. Vamos a irnos ahora a las relaciones de tablas, porque eso es lo básico de una tabla. Acá a la izquierda. Bueno, hay muchos puntos que hay que checar ahorita, pero quiero chequemos primero los nombres y luego vemos cómo hacer consultas con ORM. Aquí nos da relaciones acá a la izquierda. Y vamos viendo las relaciones uno a uno, que aquí traduce mal. Uno a muchos y cómo trabajar esa información, ¿no? Entonces, ahora sí, Ismael. Ajá. Más fuerte, que te escuchen todos. Las relaciones en lo que se definen como métodos de las clases de su modelo en lo que, dado a que las relaciones también sirven como poderosos generadores de consultas. Definir las relaciones como métodos proporciona poderosas capacidades de consulta, encadenamiento de métodos. Por ejemplo, podemos encadenar restricciones que consultan adicionales en esta relación. Bien, ahorita checamos qué está diciendo ahí. Dice, por ejemplo, que del usuario obtenga todos los posts que ese usuario público donde estén activos. Una consulta que ustedes pondrían por ahí un inner join de select disco from de post y de usuario donde activo sea igual a 1 para traer la información. Bueno, aquí se maneja un poquito diferente, pero para poder hacer eso, como ven, aquí no hay ninguna instrucción SQL que ustedes van a colocar como tal, aunque sí van a armar más o menos lo mismo, pero lo importante ahora es esto. Decirle que traiga los posts que un usuario publicó, o por ejemplo, las obras que un artista tiene, o las reservaciones, pedidos que un cliente tiene, pues va a ser de una manera mucho más sencilla. ¿Qué hay que hacer? Relaciones de uno a uno. Y aquí sería la primera, aunque aquí está mal traducido. Hay que checar la información. ¿Continúas? Fuerte. No, una relación. El cara a cara, pues. Una relación uno a uno es un tipo muy básico de las relaciones de bases de datos. Por ejemplo, un user modelo podría estar asociado con un iPhone. Un iPhone modelo para definir esta relación. Colocaremos un modelo en el user, modelo, el método debe llamar al CASBAN, método y devolver su resultado. El CASBAN método está disponible para su modelo a través de la clase model de Eloquent. Bien, aquí está diciendo lo siguiente. Relación uno a uno, es decir, cada usuario solo podrá tener un solo teléfono. Aquí implica entonces, ¿alguno de ustedes, que no creo porque no veo que las usen, tiene una relación uno a uno? ¿No? ¿Ninguno? Ok, pues van a tener que implementarlas porque la tabla de usuarios será única. El ciclo pasado tenían dos clientes, usuarios y pueden entrar con ellos. Aquí ya no. Entonces tendrá que ser única. ¿Qué implica esto? Que tendrán que tener una relación de uno a uno. Es decir, un cliente es un usuario. Un administrador es un usuario. ¿De acuerdo? Pero
todo cliente es un usuario y todo administrador es un usuario, pero ¿todo usuario es un cliente? No. ¿Todo usuario es un administrador? No. Entonces, habrá que propagar una relación de 1 a 1 donde el usuario le corresponda al cliente. ¿A qué me refiero con esto? Que en cliente estará la información del nombre, a lo mejor el correo, el teléfono, aspectos básicos. Y en usuario estará la contraseña, ¿sí? Su correo de usuario correspondiente y lo que lo permite conectarse al sistema. Y al juntarse, pues nos da información de un usuario cliente como tal. Y la otra sería igual. Estarían en este caso en lo que sería el administrador, la información básica correspondiente que se enlaza al usuario. Van a tener que aplicar una relación de 1 a 1. Un cliente no puede tener 2 usuarios, y tampoco el administrador. Y cada usuario será o un cliente o un administrador, nada más. Eso lo vamos a ver en todo caso más adelante. Por lo cual vamos a brincarnos ahorita a la que comúnmente todos aplican, que es la relación de 1 a muchos. Número, Ismael. No, pues número. Le damos un número. 4. Noé. No estoy jugando, mira. Sí. Noé Omar, pues sí, aquí no hay 2 Noé. 1 a muchos. Fíjense bien, jóvenes, aquí están en su casa, pasar muy cómodos. A muchos. Fuerte. Una relación de 1 a varios se utiliza para definir la relación, para definir relaciones en las que solo un modelo es principal de uno o más modelos secundarios. Por ejemplo, una publicación de blog que puede tener una cantidad infinita de comentarios. Al igual que todas las demás relaciones en lo que las relaciones de 1 a muchos se definen definiendo un método en su modelo de bloque. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Ojo, esto es un complemento a lo que ustedes ya habrían hecho, ¿dónde? En la migración. En la migración habrá que definir una referencia foránea, que ahorita vamos a ver cómo hacer el enlace. Entonces, en el modelo que creamos actualmente, el anterior, yo creé 3 para mostrar cómo crear los nombres. Aquí, por ejemplo, dice que un post tiene muchos comentarios o respuestas a ese post. Es una relación de 1 a muchos. Eso implica entonces que habrá por lo menos 2 modelos, el post y en todo caso el modelo comentario. Para ligarlos de manera lógica a través del ORM, tienen que poner una función como esta, public function, y ojo, el nombre que está aquí implica justamente la relación de 1 a muchos. Un post, muchos comentarios, por consecuencia el nombre de la función llevará el mismo nombre de la migración, de las tablas, comentarios en inglés. Y dentro tendremos ya elementos propios de Laravel para devolver el enlace que dice el has many, ¿no? Tiene muchos, como referencia a el modelo del comment que se definió. Entonces, cuando quieran establecer la relación de 1 a muchos, tendrán que estructurar esta función en su modelo correspondiente. Sin embargo, como es un modelo, un mapeado, no nada más es de 1 a muchos. Podemos hacer la inversa. Y para eso, continúa Noé, antes de llegar a ese punto. Recuerden, es lo que determinará automáticamente la columna de clave externa adecuadamente para el comment modelo. Por convención, en lo que tomará el nombre de caso de serpiente del modelo principal y le agregará el sufijo, que es ID. _ID. _ID. Entonces, en este ejemplo, en lo que asumirá que la columna de la clave externa en el comment
modelo es post, guión bajo ID. Y entonces eso implica pues una regla de estructura de los nombres de las columnas que se van a referenciar con las tablas foráneas. Por regla es post, primero va el nombre de la tabla a la cual se va a ligar, guión bajo ID, ¿sí? Esa es la estructura que tiene que tener cada columna foránea para que el ORM reconozca de forma directa sin ningún problema y pueda hacer el enlace entre dos clases para traer la parte del contenido. Y luego a la inversa, número Noé. ¿Qué número soy yo, profe? No, ándale, dame un número. ¿Cuál? 12, o sea, es tu número 18 más 12 sumaría 30, pero como aparece, pues 30 Diego Alejandro. Ándale, Diego. Pon en silencio. O sea, ahora que podemos acceder a todos los comentarios de una publicación, definamos una relación para permitir que un comentario acceda a su publicación principal. Para definir el inverso de una house menu relación, define un método de relación en el modelo secundario que llame al belongs to. ¿Pertenece a? Sí, sí. Ah, ok. Sí, ya es todo. Entonces, en este caso es nada más, ¿qué significa esto? Que vayamos al otro modelo y definamos a quién pertenece y cómo es que está enlazado esta información. Bien, entonces sería el uno a muchos, pero vamos a checar cómo sería entonces en el código de Laravel, ¿no? Yo voy a seguir este ejemplo que está aquí de post y de comentario y voy a crear entonces tanto modelos como las migraciones, ¿sí? Me le voy a regresar a lo que es la consola. Entonces voy a crear el post, ¿sí? Que cree el modelo post junto con la migración para poder hacer el ejemplo. Y también vamos a crear el comment, como marca aquí el ejemplo, para seguir el proceso. Hay que trabajar tanto en el modelo como en la migración. Ahí vamos. Bien, entonces vamos a Visual y podemos checar que aquí están los modelos. El que me interesa ahorita es el post y el del comment. Sí, que están aquí creados. Post y comment. No voy a agregar más de lo que ya está porque no cambié el ID. Seguí la recomendación que indicaba, pues que fuera ID entero, sin signo, autoincrementable, no nulo. Y puse mi nombre de la tabla en plural y el modelo en singular, por lo cual no hay que hacer ninguna modificación. Excepto, pues, lo que indica la relación de las tablas. Me quedé. Para hacer la referencia. Dice en el comment, en el modelo comment, ¿sí? Hay que agregar esta función que indica que pertenece a. Y esta función, pues la agregamos justamente en el comment después del useFactory. Entonces, un comentario pertenece a un post. Guardamos cambios. ¿No se puede pegar ese código en el comentario de Git? Un tal Meet.
Y ahora haríamos el otro, el que dice, esta es la inversa. Subimos, checamos el otro ejemplo, que es el de uno a muchos, pero ahora en post. En post. Entonces nos dice un post con comentarios. O sea, un post tiene muchos comentarios. ¿Ahí van todos? Ahora abramos las migraciones. Base de datos, migraciones, y ahí va a estar entonces la del post y la de comentarios. Sí, base de datos, migraciones, post y comentarios. Un post tiene muchos comentarios. Por ejemplo, aquí en post podemos ponerle que el título de la publicación, la fecha y demás, pero para el caso práctico de hoy es nada más la referencia foránea. ¿Qué hay que hacer? Bueno, irnos a la tabla de comentarios. Voy a suponer que aquí hay más columnas, ¿sí? Y voy a definir al final lo que es la referencia foránea. ¿Cómo la voy a poner? Bueno, pues resulta también, veamos ayer que existen tipos de datos para colocar las referencias foráneas, por lo cual podemos encontrar el mismo Laravel en la creación de migraciones de la base de datos. Lo que son las referencias foráneas. Y dice que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una es decirle, voy a definir primero la columna y luego hago la referencia foránea externa para extraer el contenido. Voy a copiar estas dos, les paso el enlace. Lo pongo separado por si quieren colocar más columnas a medias. Yo recomendaría que lo pusieran, que la última que pongan pues sea justamente esa como referencia. Pues primero se definen todas las columnas antes del timestamp y después le definen en este caso la referencia foránea. Nada más aquí no sería user. ¿Cuál es el nombre de la columna? Estamos en comments. ¿Cuál es la otra clase? Post. Pues todo comentario pertenece a una publicación. ¿Mande? No. Las columnas como tal se definen en el nombre en singular, seguido del ID. ¿Por qué digo que no? Aquí nos está diciendo, por convención, Eloquent tomará el nombre, ¿sí? Que aquí es el caso de serpiente, pero es el nombre del modelo, y le va a agregar
el _ID. Eso es lo que está haciendo ahí. Entonces, en este momento, digamos, ya estructuré tanto en la base de datos como en el modelo de Laravel la relación uno a muchos de un comentario tiene, perdón, una publicación tiene muchos comentarios. Obvio, pues, faltan más columnas. En post, igual faltan más columnas aquí. Pero sería la referencia general para poder establecer una relación de uno a muchos. Bien, hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? No, porque en base a datos se llama redundancia cíclica. No puedes decir que un comentario pertenece a una publicación y una publicación a un comentario. Para eso están las relaciones de muchos a muchos. ¿Puede poner la de comment, el de la derecha? Y así como nos pone por default que definamos ID como llave primaria, las columnas que van a hacer referencia foránea deben ser ¿sí? Sin signo y un entero grande. Que los IDs ya hacen eso. La columna ID dice que ya es sin signo, big integer, no nula, autoincrementable. Tomen en cuenta aquí, no estamos tomando lo que es el onDelete cascada y el onUpdate cascada. Para poder agregar eso de la restricción, aquí está otra forma, hacerlo así, en lugar de esas dos, y el punto es agregarle esto. ¿Sí? Si es que van a implementar el onUpdate cascade o onDelete cascade, si no, pues déjenlo así y sería en todo caso restrictivo. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces, suponiendo que ya definieron todas sus tablas, ya definieron primarias, foráneas, columnas, tipo de dato, y ya ligaron toda la información del tema que les tocó en Binas, y entonces crearían un modelo para cada tabla y una migración para cada tabla correspondiente en orden jerárquico. Es decir, en estas dos, ¿qué es primero? ¿El post o el comentario? Entonces, primero debería haber creado post como modelo y luego los comentarios, si no, cuando yo le diga a Laravel que ejecute las migraciones, las va a ejecutar en este orden hacia abajo. Entonces, si ya la regaron con K mayúscula, pues entonces van a tener problemas. ¿Qué harían? ¿Borran todo? ¿Tienen todo el archivo configurado? ¿Lo borran y lo vuelven a crear? Pues podría ser. La otra solución sería decir, voy a renombrarlo porque ya cajeteé y entonces quiero que comments esté antes que post, suponiendo que fuera el caso. Simplemente modifíquenle este último valor de tal forma que esté antes del que quieran que se ubique, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sí, con 14 y ya lo subiría, ¿no? Pero además pondría cómo podrían hacerle, ¿no? Para que no tengan que borrar todo desde cero y lo pueda colocar. Una vez que ya definieron todo, que esa es la actividad, está algo larga, ¿qué hay que hacer? Bueno, sencillo. Hay que migrar la información ¿hacia dónde? Hacia la base de datos. Para eso, entonces, hay que irnos a el archivo que se llama
.env de ambiente, pues environment, y decirle la configuración del MySQL con el cual están trabajando. En este caso, por ejemplo, yo voy a abrir aquí base de datos, me va a abrir ya sea MyAdmin o el Heidi, ¿sí? Que está aquí de pronto colocada. Dice que no hay ninguna conexión para abrir el editor, pues creamos una nueva. Ya da los datos por default, ¿no? Localhost 127.0.0.1, el puerto estándar lo confirmo, aquí está atrás, ¿sí? 3306 para MySQL, y pues simplemente decimos que lo abra. Y ya me abre el editor de base de datos. Si no les gusta pueden configurarlo para que abra el MyAdmin, pero yo digo que cualquiera es más que suficiente. Aquí está la base de datos demo que creó el Aragon. Quien lo haya hecho de forma manual con el SAM, debe crear primero aquí la base de datos vacía para poder trabajar, ¿no? Es decir, simplemente en este esquema de crear nuevo, base de datos, y le pone el nombre correspondiente. Como en mi caso ya existe, pues vengo aquí y confirmo. Mismo puerto, sí, localhost, puerto 3 sí, base de datos también. Aquí sí le cambio porque dijimos que se llama demo. Sabemos que por default en MySQL pues es el root. No pido contraseña, por lo cual pues no le pongo y guardo los cambios, ¿no? Entonces chequen que el Aragon les haya creado la base de datos. Si no lo hizo, ustedes pueden crearla sin ningún problema, nada más que exista. Una vez hecho eso, ahora sí podríamos ir y decirle al Laravel que ejecute todas las migraciones con este comando. Una vez que ustedes hayan terminado todo, le decimos a la consola que ejecute todas las migraciones y cree entonces las tablas en la base de datos. Ahí está demo. Actualizo y ahí están las tablas. El nombre, ¿qué te dice? Te dice todo. Te dice, haga esto para corregir el error. Hay que cambiar entonces te dice de abrir el editor de la base de datos. Opción. Podemos detener este MySQL y arrancar el SQL que ustedes tengan, el que ustedes quieran. Por ejemplo, si aquí está el SAM, yo puedo decirle al SAM, ¿sabes qué? Voy a trabajar esta base de datos en lugar de esta porque la de acá me marcó error. Claro, no pueden correr las dos a menos que estén en distintos puertos. Si es así, voy a tener yo la de Aragon en el 3306 y la de SAM en el 3307, y entonces simplemente en mi archivo le digo, cámbiate a otro puerto, ¿sí? Y checas entonces la base de datos con la cual vas a trabajar. ¿Sí? No había ningún problema, así es que si hay ese problema, cámbiense a otro motor u otro editor. Por ejemplo, aquí, si lo corro en el de SAM, pues yo puedo trabajar ya en MyAdmin y no en el Heidi, que está en esa parte colocada. ¿Cuál archivo? Ah, desde acá. Ahí está, hasta abajo. Profe, ¿cuál es el comando que metió ahí en el CPD para poner todos los...
Ese que está ahí. PHP Artisan Migrate. El 1 y después el muchos. ¿Hasta qué hora es? A las 12. Bueno, jóvenes, pues a trabajar en su VINA, en su base de datos. Hay mucho que desarrollar.